Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:36 de vuelta, ya está con nosotros en el estudio nuestro editor de política, Rodrigo Bravo. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes muy buen día. Buen día. ¿Qué pasó anoche en Cerro Castillo? Oye, pasaron hartas cosas porque dentro de lo que se destacó y que llamó la atención fue la presencia de la democracia cristiana. No solo de los partidos oficialistas, sino que... Alberto Undurraga estaba como plop. Sí, porque llegó Yasna Proboste y Erika Edo en representación del partido, pero una señal potente de que al menos un sector de la DC está mucho más en sintonía con el actual oficialismo. Bueno, y sin ir más lejos, la DC saca ayer una declaración donde invitan a votar por Carolina Toá a sus militantes. O sea, la cosa está cuajando en un alma de la DC hacia el... A sus simpatizantes, ojo, que Sí. los militantes no pueden. Ah, sus simpatizantes. Mira, Sí, no po. leí esa precisión. Sí, po. ¿Le quedarán muchos simpatizantes a la DC? Digo, poquitos, pero en una primaria pueden ser muy significativos. Sí. Y Carolina Toá ha hecho gestos en ese tono. Una reunión larga que terminó cerca de las 12 de la noche. Nuestro periodista Igor Ibarra del Congreso estuvo ahí hasta tarde, tuvo una jornada eterna, donde terminó con una declaración de la ministra Aysén Echeverry, como para resumir un poco de lo que se había conversado. Pero hubo cosas que no salieron del on, sino que del off que pudimos reportear junto a Silvia Córdoba, y que van desde este detalle que siempre es tan sabroso. Sabroso por la comida y sabroso porque a la gente le gusta saber. ¿Qué comieron anoche? A ver. Yo no sé si estaba el clima para brocheta de frutas, por ejemplo. Igual hacía frío. Pero eso es de postre. Eso es de postre, porque de plato de fondo o de entrada o de cóctel más bien, empanadas de pino. Qué curioso. Bien chileno. Jugo y bebida, no hubo alcohol ante en aquellos tiempos en que me tocaba reportear. Era con copete la cosa, ahora no. Y de postre sí, formalmente, pay de limón. Así que austero, pero rico. Rico, po. Rico. Pay de limón. Y una empanada de pino a mí... A mí con la empanada de vino me conquistaste el tiro. Sí. No, Sí. al tiro. Al Al tiro. tiro. Sí, carne picada, carne molida, me lo mismo, al tiro. Yo no come tan poca empanada de pino en el año. Fíjate que es verdad. Sí. Sí. Se guarda para el 18. No, la Qué empanada de rico. pino debería estar ahí, una tradición semanal. Sí, es verdad. Bueno, eso fue un poquito el menú. Y con una tradición ya a esta altura de la vida, que es una cajita de madera cuando llegan los invitados, donde tienen que dejar su celular. Ya pasó en alguna oportunidad que grabaron la intervención del presidente y se filtró, y eso generó toda esta incertidumbre. Una preocupación del mandatario y también del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que junto a sus colegas Antonio Orellana, Adriana del Piano, Macarena Lobos, Aysén Echeverry, el subsecretario Nicolás Facuse, estuvieron, además del jefe de gabinete Carlos Durán, junto a los parlamentarios y dirigencia de los partidos, jefes de bancada y presidentes presentes, salvo, fíjate, la Federación Regionalista Verde Social, que no llegó. No sé la verdad cuál ha sido el motivo, si tuvieron algún inconveniente o decidieron finalmente no estar. Pero les decía, una preocupación más allá de una bajada de la cuenta pública que fue parte de la locución del mandatario, que es la necesidad de una lista única parlamentaria. Lo planteó explícitamente y dijo el mandatario que esto no es un fin, sino que hay que hacerlo por el bien del sector. Reiteró y reforzó un mensaje que desde el oficialismo se ha marcado en los últimos días, que de hecho estuvo muy presente también ayer en el debate que tuvieron los candidatos a primaria en la USACH, que esta elección en una primera vuelta está completamente abierta, y eso lo refuerza el presidente, y llamando también a la unidad del progresismo, ante una derecha, dicen, nos comentan los que estuvieron ahí, que busca perjudicar al gobierno. No caigamos en peleas chicas. Pero no tuvo tan buena recepción lo de la lista única, fíjate. Según nos cuentan, Erika Edo, por ejemplo, dijo que había que considerar la posibilidad de ir en 2 listas. Ya, pero es divertido que reaccione Erika Edo, que no es parte del conglomerado oficialista, po. Exacto, No, po. ya pensando que, y de hecho con el fantasma que al no ir a la primaria Alberto Undurraga, la decisión de ir en listas unitarias, en una o en 2 de la DC, está todavía un poco lejos de esas negociaciones. Ellos quieren ir en lista con el socialismo democrático. Exacto. Eso es lo que han dicho. Porque han dicho sin el Frente Amplio, sin el Partido Comunista. Una alternativa, lo planteó también el presidente del Partido Radical, que tiene dudas sobre esto, que no hay dudas de que ellos son el progresismo, pero que no se ha avanzado en la posibilidad de una lista
única. La senadora Pascual, por ejemplo, más bien reforzó la necesidad de la reforma al sistema político como prioridad para lo que viene, pero con críticas al contenido finalmente. El PC ha manifestado varias críticas al contenido y eso es parte de lo que ella puso sobre la mesa. 2 listas hoy día parece mucho más real que una sola lista parlamentaria. Y tiene un sentido que también tiene que ver con la reforma del sistema político, que es la sobrevivencia de los partidos chicos. Para tener más votos hay que poner más candidatos en la papeleta, es así de simple. Y para eso 2 listas lo permiten. En una lista tiene que haber cierto acuerdo, o tiene que haber un acuerdo para llevar menos candidatos por partido y construir una lista de un sector político que no sé cómo se va a llamar. De hecho, ayer lo comentaba alguien, este sector político no tiene ni nombre. Es una mezcla de socialismo democrático, Frente Amplio y Partido Comunista. Claro. Y esa necesidad que plantea el mandatario de una lista única tiene una distancia hoy día realista con los partidos políticos, por lo que les decía, la necesidad de sobrevivencia hoy día es más relevante, más importante para muchos sectores que ven con preocupación, Connie, Juanma, lo que pueda ocurrir ahí. Ahora, la lista única se puede llegar a configurar porque hay tiempo para hacerlo después de la primaria, porque la primaria se está empezando a calentar un poquito, ¿no? Se está poniendo buena, ¿no? No digo para recomponer los ánimos después y alcanzar a pensar de vuelta en la lista única. Se está poniendo, le está subiendo el tono. Está bien, tiene que haber un poquito todo de... ¿Con quién lo conversábamos, Juan, el otro día con Pepe Auto, ¿no? Con que Pepe si no Auto. generas tensión, es bien difícil que logres convocar también. Po. Es muy real. Y esa tensión, solo para cerrar el tema cuenta pública, o sea, el tema Cerro Castillo, el presidente pidió las impresiones de los presentes de lo que habían sido los anuncios de la cuenta pública y fue parte de la conversación. Efectivamente, Connie, ayer quedó un poquito más explícito esto que ayer conversamos también un poquito, que estaban tratando de marcar puntos de distancia y en particular Carolina Toá con Janet Jara. Hubo una declaración, cuña le decimos nosotros los periodistas, que llamó mucho la atención, o al menos a mí me llamó la atención, de Janet Jara, que dice en un minuto que ella no le gustó cómo a los militantes comunistas se les trató en los gobiernos de la Concertación. Que marca una distancia bien relevante con lo que hoy día pareciera de la pasada una de unidad. cuenta añeja, además, ¿o no? Añeja porque hay que recordar que ellos fueron nueva mayoría también, que fueron parte del último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, lo son hoy día con un candidato mucho más de la izquierda que fue el presidente Boric, hoy día presidente de la República. Marcaron mucha distancia en materia de seguridad y Carolina Toá se anduvo tostando cuando marcó el punto a Gonzalo Vinter y a Jaime Mulet, que en sus discursos, en sus relatos, marcaban que no se había avanzado o se había avanzado poco y nada. Eso le molesta a Carolina Toá. La venía escuchando en una entrevista radial también, donde decía, hay que tener un grado de realidad del Congreso que se tuvo, pero que las cifras son las cifras. Que la percepción ciudadana en delincuencia es alta, no hay ninguna duda, pero que los datos de que se ha avanzado en ciertas materias tampoco uno puede cuestionarlo. No es que haya una lucha de datos estadísticos de quién tiene la razón, es más bien que progresivamente sí ha habido cambios en la cantidad de delitos, el control de homicidios, en el tema migratorio, y eso tiene que ver mucho con parte de lo que se logró concretar y desarrollar en el gobierno del presidente Gabriel Boric con ella como ministra del Interior. Es compleja la figura o el perfilamiento que está agarrando Carolina Toá porque juega con una pata en 2 bandos finalmente. Porque al final se transforma en una defensora, ¿verdad?, de la gestión del gobierno, por razones obvias. Claro, obvio. Lo que le da un viso de continuista, finalmente, pero por otro también está haciendo y emprendiendo y reuniendo personas que son muy críticas de la gestión del gobierno y particularmente del eje Frente Amplio Partido Comunista. O sea, ayer comentábamos esto de la agencia Wolf, creo que se llama, que son los que hicieron parte de la campaña del rechazo del plebiscito del 22, ya es un punto. Y, por ejemplo, convocar a Óscar Landerreche, ¿no? Sí. El economista Óscar Landerreche, que es un feroz crítico del Frente Amplio y del Partido Comunista. Sí. Entonces, es rara esa duplicidad, finalmente. Yo no sé si se lee o no se lee bien, o sea, a la gente probablemente le dé lo mismo, pero es una cuestión que es como difícil de administrar.
Sí, porque a quién quiere llegar, un poquito lo que le pasa a Evelyn Matei también, el voto de centro, el voto de derecha más dura. Carolina Toá yo creo que está recién y quizás un poco más tarde dibujando su estrategia de campaña explícitamente, porque ella busca una amplitud, una gama mucho más amplia de votos que lo que puede ser el Frente Amplio, que apunta a su nicho, Sí. y el Partido Comunista al de él también. No, ella apunta claramente a revivir la ex concertación, eventualmente nueva mayoría, pero con foco en la ex concertación. Y con un punto que también marcó la diferencia ayer y la distancia. Ayer hubo muchas críticas de Gonzalo Vinter y Janet Jara a la derecha, a Evelyn Matei y a José Antonio Kast en este debate. En una frase que se ha viralizado bastante, Gonzalo Vinter dijo que ante el rechazo y desconocimiento del cambio climático de José Antonio Kast, si José Antonio Kast es presidente, cuando abra la llave no va a salir agua. Que ha sido bien comentado en redes sociales, pero hubo otras críticas que, ojo, en materia de seguridad, a juicio de Carolina Toá, el caricaturizar los candidatos de derecha no le hace un favor. Dijo, creo que es darle un enorme favor a la derecha en el tema que ellos más quieren explotar. Yo los invito a no caer en esa trampa porque es un error grande, eso en materia de seguridad. Bien álgido el debate, bien entretenido para nosotros. Al final fue cuando se dio esta discusión. Cuando ya la campaña está a poquito de tomar más vuelo, yo sigo insistiendo que la franja puede ser un momento o un punto de inflexión para que la campaña pueda tomar más fuerza y haya mayor participación. Eso es la centroizquierda, que está con un escenario distinto al que tiene la centroderecha. A ver. Hoy día hay un acto especial, digamos, que pocos lograron entender en un minuto de qué se trataba. Y de hecho el Frente Amplio lo ha cuestionado ante el CERVEL, que es una actividad que tiene hoy día Evelyn Matei, que de alguna manera para algunos era el lanzamiento de campaña. ¿Qué es lo que dicen del comando? Esto se trata de un evento de lanzamiento de una campaña gráfica, lanzamiento de una campaña digital y programática, lo que no quiere decir el programa de gobierno, sino marcar los puntos en los cuales se va a centrar la candidatura de Evelyn Matei. Vamos a conocer más bien cuál es el despliegue que va a tener ella en términos territoriales, en sus giras a regiones, y cómo de alguna manera demostrar esta gran crítica que se le ha hecho, que no tiene estructura el comando. Hoy día vamos a ver estructura. Se ha puesto sobre la mesa la inquietud que significa hace un buen rato tener 11 voceros. Cuando uno tiene 11 voceros no tiene ninguno, dicen los más críticos y de la propia oposición. Y eso es parte de lo que hoy día se quiere despejar, que hay un inicio ya de estructura y de relato, y que el relato lo van a marcar con las características más típicas, me contaban, del equipo que tiene Evelyn Matei. Uno, la cercanía que ha generado con la ciudadanía y en general en su rol de alcaldesa en Providencia, y eso se retrata con la figura que hoy día tiene mayor aprobación, pero también esa firmeza, para algunos dureza, que tiene en algunos momentos. Ha sido criticada mucho esta semana por mandar a callar a la vocera de gobierno. Muchos dicen esa no es la forma. Otros festinan con que callar a la vocera es algo bien extraño, es su pega hablar a la vocera de gobierno, pero la forma generó... Pero se hizo un ruido. balance negativo de esa intervención de Matei, ¿no? Para serte honesto no lo he reporteado, pero con el posteo, se me cae el carnet, el X. Yo no sé cómo El se dice. exeo. El exeo. Posteo. Toda esta altura es posteo. Todo es posteo. Todo es Posteo, posteo. sí, eso es generalizado. genérico. Eso Puede es ser en genérico. Facebook también. En Facebook, en Instagram. En Instagram. Sí. El posteo de Evelyn Matei en X, de alguna manera, sigue escalando la polémica. Porque ella recuerda cuando el mandatario, el presidente Gabriel Boric, dice ella hizo callar a su jefa de comunicaciones en aquella extensa conferencia de prensa del caso Monsalve, recordada seguramente como uno de los hitos del gobierno del presidente Boric. Entonces, pareciera ser que de alguna manera Matei tiene también como objetivo la moneda, como objetivo para lograrla, pero como objetivo la moneda actual, para enfrentarse cuando sea necesario. Y la moneda ayer intentó bajar el tono, la ministra Aysén Echeverry no cayó nuevamente en la discusión. Un acto hoy día, les decía, que va a tener
como epicentro el Centro de Eventos Alto San Francisco. Se espera que haya una participación de entre 800 y 1000 personas, un evento bien grande. ¿Por qué se escogió este lugar? Me contaban que por un simbolismo que tiene, porque ahí se terminó la campaña municipal de Chile Vamos y se consiguieron buenos resultados. Cábala al final, intentar hacerlo ahí. Legalmente, y esta es la duda que ha planteado el Frente Amplio, yo conversé con algunos expertos y me dicen que se puede inscribir una precampaña, que ya lo hizo, y que tiene como objetivo principal transparentar los gastos. Cuánto se va a ocupar de dinero en esta etapa. No se recupera el dinero, pero se transparenta. Cosa que siempre es buena. Y eso, cosa que efectivamente es siempre buena. Eso es lo que vamos a tener hoy día en la noche con Evelyn Matei, que pasa a ser también una figura en el día de hoy.